Continuamos con esta entrevista con el licenciado Antonio Polemil. Él es el presidente del Centro Cultural Dominico Haitiano. Antonio, en todo esto, se ha pintado un panorama, bueno, pues que el Estado Dominicano es el culpable, el malo de la película, pero también en este proceso el Estado haitiano tiene sus responsabilidades y además de todo, bueno, de que las condiciones no las crea para que su gente puedan tener una vida digna allá, eso se entiende, pues la gente busca donde tener una mejor calidad de vida. Pero también una vez se produce, sea con fraude, con corrupción o lo que sea, el trasiego que penetran aquí, también el componente para documentarlo es muy difícil porque en muchas ocasiones vienen sin ningún documento que le avale, sobre todo el que cruza de manera irregular, y después, una vez asentado aquí, también hay sus dificultades, con todo y la culpabilidad que tenga el Estado Dominicano. Sí, eso es una verdad absoluta, puesto que el descuido, la dejadez del Estado haitiano frente a sus nacionales, específicamente en la República Dominicana y en su mismo territorio, es así, no hay una oferta, no hay ninguna política para dignificar mínimamente la vida de esas personas y para sobrevivir hacen todo lo que sea posible, incluyendo el cruce de la frontera en busca de mejores oportunidades. En cuanto a la documentación, sí, es cierto, hay serio problema a esos niveles y podemos mencionar el caso del operativo que montó el gobierno haitiano, el gobierno del expresidente Mateli, que le cobraron un dinero a personas que no estaban en condiciones de pagar para facilitarle sus documentos para inscribirse en el plan de regularización hasta el momento. Yo creo que ahí ahora se están entregando algunos documentos, unos 10.000 pasaportes, según me informaron esta mañana, pero han contribuido en esa parte a que la situación de los migrantes haitianos en esa parte sea la que hoy existe. Es decir, no han contribuido en facilitar los documentos. A veces uno se pregunta, ¿por qué un Estado puede estar en esas condiciones? Porque es una forma De ingresos, de ingreso, sí, claro. esa demanda de documentos que las personas, por más pobres que sean, para regular su situación o regularizar su situación, hace lo que sea. Entonces el Estado no da esa facilidad. Eso no tiene una explicación que no sea un Estado muy débil, en una condición muy de debilidad. Pero además mucha irresponsabilidad también, porque por más debilidad que tú tengas, caramba, a veces se es fuerte para otra cosa. Entonces, para documentar a los ciudadanos, uno no dirá, bueno, si tú dices, bueno, para conseguirle trabajo a todos, para tenerle buena salud, buena educación, pero si quiera documentarlo, que es lo más elemental de cuando una persona nace, cuando una persona... Yo creo que también a veces es debilidad, pero es una desidia y una irresponsabilidad. Bueno, en el pasado se decía y yo estaba de acuerdo con el análisis que se hacía diciendo que el desinterés es porque los migrantes, los primeros migrantes eran de origen campesino y eso no le interesaba a los gobiernos, a las autoridades. Pero ahora se ha diversificado Así es. la migración, no Porque antes solo era trabajadores, específicamente los campesinos que venían al corte de la al caña, corte los de la braceros, caña. que eran del interior del país Exactamente, generalmente, pero no es que el se les caso. tenía allá en Haití. Vamos a estar claros que aquí venían a trabajar en condiciones deplorables,
pero allá en Haití también eran ciudadanos de segunda y de tercera, frente a la élite, a las ciudades, ¿verdad que sí? Cierto, cierto, cierto. Y el desinterés era precisamente por eso, porque no eran considerados como seres humanos y todavía eh, hay un término, el término braceros en Haití se Es utiliza de despectivo. manera despectivo, no llama la atención, no se sienten comprometidos con ese sector. Y para mí el desinterés sigue siendo eso, a pesar de la diversificación de la migración. ¿Cómo no? Antonio, hay una extensión de un año más del plazo para todo este proceso que ha implementado el Estado Dominicano. Hay mucha gente que no lo han completado, se quejan de que hay una gran cantidad de documentos, de exigencias que son prácticamente inalcanzables. Y yo diría que no solamente es que se ceban contra los haitianos en ese sentido, es que aquí se piden muchos documentos para muchas cosas. Por ejemplo, te contaba fuera de cámara que me acabo de juramentar hoy como abogado y tanto para el papeleo de la Suprema como del propio colegio como de todo. Es una gran Sí, cantidad de documentos que uno se pasa cierto, semana cierto. y todo eso. O sea, en el plan, ¿tú crees que hay gente que no pueden alcanzar las exigencias que se plantean? Bueno, el exceso de la exigencia desde el inicio se constituyó en un gran problema y sumado al desinterés de las autoridades haitianas. Hago referencia a eso, si bien es cierto el plan era general para todos los extranjeros en condición de irregularidad en el país, pero la inmensa mayoría son haitianos. Eh, yo creo que la prolongación la extensión del plazo por un año más es una medida correcta que aplaza un poco lo que podría ser un gran problema para ese plan que pudo haber sido una gran iniciativa, pero las debilidades que se presentaron no fueron corregidos a tiempo y aún no se han corregido. Me preocupa que esa iniciativa no tenga un final feliz, debido a que con esa prórroga es la tercera prórroga. Es altamente conocido que en la fase de inscripción los requisitos eran excesivos. Hay un documento importante, por ejemplo, se pidieron 3 documentos, carnet, acta de nacimiento y pasaporte. Muchos se inscribieron con acta de nacimiento, carnet de identidad, pero hay documentos que para adquirirlo tiene que ser necesariamente con el pasaporte por tratarse de extranjero. Eso es entendible y es precisamente en el caso de los nacionales haitianos la mayor dificultad en obtener ese documento para tener acceso a certificación de buena conducta y otros documentos. De manera que si no hay una voluntad, si no se expresa de ahora en adelante una voluntad de parte de las autoridades haitianas y de la autoridad dominicana de revisar algunos de los requisitos que han sido inalcanzables por la mayoría de las personas, el, el plan puede fracasar, puede llegar al fracaso, puesto que se ha dicho ahora que en la extensión del año
si no completan los documentos, quedará caduco el documento, de manera que se puede llegar dentro de un año, o se puede retornar a la situación anterior de irregularidad absoluta. Yo, si uno dirá, bueno, la embajada podría estar muy involucrada en otras actividades, pero la esencia y sobre todo de los consulados es más que todo también la representación de sus ciudadanos, pero también se creó eh, un ministerio para la diáspora, algo así. Creo que mi amigo Edwin Pattinson llegó a ocupar ese Sí, puesto, que sí. ahora es director ejecutivo de su fundación, SILE. Y, y bueno, podría estar acompañando también y en todos estos procesos para evitar abuso y tener gente, crear liderazgo dentro de los propios inmigrantes que sean vasos comunicantes entre las autoridades de su país para ayudar y facilitar y tocar puertas por estos procesos, pero a veces, salvo quizás ustedes, las ONG de asistencia oficialista, un poco están desprotegidos los inmigrantes. Eso es lo que tengo la impresión. Bueno, hay algunos servicios que se puede ofrecer desde las organizaciones sin fines de lucro, pero hay otros que son propiamente de Estado. El otorgar un pasaporte, eh, bueno, las organizaciones sociales pueden, si se quiere, No, hasta no, hacer claro, una claro, contribución claro, económica, pero no otorgar claro, el claro, no documento. entiendo, no entiendo. Y en No, y el, hasta documentos de aquí que hayan que buscar, ustedes pueden ayudar, pero también si hay algún comisionado de autoridad haitiana que solicitan también vía las autoridades dominicanas una agilización o están acompañando, digo, bueno, acompañarle, ¿me entiende? Que no se sientan huérfanos, como decimos, desprotegidos, así es. ¿verdad? De eso se trata y creo que ese acompañamiento combinado, para decirlo de una manera, entre organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de Estado, eso podría ayudar, pero de lo que se trata en lo referente a las autoridades es la voluntad. La voluntad de hacerlo, de aunar esfuerzo, con todo el que puede hacer una contribución, por mínima que sea, para avanzar el proceso. Pero a veces nos preguntamos, en el fondo, ¿hay una voluntad de que ese sector migrante se documente realmente? Porque la irregularidad también contribuye al incremento de la plusvalía. Entonces, todo eso está en el juego. Eso hace ser el El tema mucho inmigrante más per se es un complejo. ser muy vulnerable en todos los sitios Bastante, del mundo, bastante. inclusive hasta con sus documentos. Es, hay vulnerabilidad ahora, si está en condición de irregularidad, se tiende al abuso, Así se es, tiende al así es, abuso así es. en todos sitios del mundo. ¿Sí? Cierto, Y lo que cierto. debe hacer un Estado es proteger eso. Antonio, te Claro. agradezco la participación, muchísimas gracias. A ti, mi hermano. Como no, Ok. gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.